Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el último tema de la unidad. Es un poco largo en cuanto a teoría, pero es uno de los más importantes de la materia. Vamos aquí a definir qué es la integral definida, de hecho. Y esto va a dar las bases para lo que vamos a estudiar en todo el curso. Entonces, vamos a definir, antes de empezar, lo que es una partición. Ya lo hemos ocupado, pero no lo he definido formalmente. Una partición, dado un intervalo, una partición del intervalo es un conjunto de puntos de tal manera, x0, x1, x2, de tal manera que cada uno, x0, sea menor que el que le sigue, x1. x1 menor que x2, x2 menor que x3, etcétera, etcétera. Estos de hecho son los puntos que hemos escogido entre el intervalo para trazar los rectángulos. La base del primer rectángulo era de x0 a x1, la base del segundo rectángulo x1 es x2, etcétera, etcétera. Los rectángulos que usábamos para hallar las aproximaciones de las áreas en las sumas de rima. La norma de una partición P, le vamos a denotar con doble barrita P, es el valor de delta xy más grande. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Recordemos de hecho los ejemplos de hace un tema. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi intervalo a, b. Una partición pues sería x0, x1, x2, x3 y x4. Entonces tengo una partición de 5 puntos. De x0 a x4 hay 5 puntos que me determinan 4 rectángulos. La norma de la partición es el ancho del rectángulo más grande. Pero pues aquí esta es una partición uniforme, entonces aquí el ancho, digamos que de aquí a aquí hay una unidad, la norma de esta partición es 1, porque todos miden lo mismo. Pero por ejemplo esta que no es uniforme, aquí yo tendría x0, x1, aquí, x2, x3, x4, x5 y x6, es una partición de 6 puntos. Me fijo en el ancho más grande, que sería este. Pues esto parece que mide como 2 cuadritos, 2 unidades. Entonces podría decir que la norma de esta partición es 2. ¿Por qué me interesa fijarme en la norma de una partición? Porque voy a tener más aproximación al área de bajo la curva si la norma es más pequeña. Es decir, si yo tomo rectángulos muy grandotes no voy a aproximar bien. Pero si todos los rectángulos son muy pequeñitos, tengo una buena aproximación. Entonces me interesan particiones de norma muy pequeña. Es decir, donde los rectángulos son muy pequeñitos, tienen una base muy pequeñita. Entonces, eso es la norma de una partición. ¿Por qué me va a interesar la norma? Porque en base a ella voy a definir la integral definida. Entonces, supongamos que yo tengo una función definida en un intervalo cerrado. Entonces voy a definir la integral definida, que le pongo así, el símbolo este que es como una S deforme. De hecho, precisamente es una S deforme porque viene la palabra suma. Una S de A a B, que me denotan los límites de integración. De f de x, aquí va a aparecer un símbolo raro, pero siempre hay que ponerlo. En este momento no es claro por qué tendría que aparecer, pero vamos a considerar que solo es porque mi función depende de x, va este símbolo. Entonces, en realidad, lo único que puedo cambiar aquí es la f, que va a depender de la función, pero el símbolo integral con dx va pegado. Entonces, defino la integral como el límite de esta sumatoria. Acuérdense que estas son las sumas de Riemann, así las definí como f de ci por delta xy, donde ci era un valor en el intervalo xy menos 1 xy. Entonces hay muchísimas sumas de Riemann, hay una para cada partición y para cada elección de los ci, pero a mí lo que me va a interesar es tomarme el límite cuando el orden de la partición tiende a 0, es decir que si yo me tomo todos los rectángulos, me voy a fijar cada vez en particiones cuya separación entre dos puntos de la partición sea más pequeña, y cada vez más pequeña, y cada vez más pequeña. Entonces es como que yo voy introduciendo rectángulos, 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 tanto que cuando yo me fije en el límite, pues lo que voy a tener no va a ser una aproximación, sino va a ser el área real que hay entre la curva y el eje X. Entonces este límite no tiene por qué existir, pero si existe, vamos a decir que la función es integrable. Y a este valor le vamos a decir la integral definida.
Ahora, esta integral definida, aunque su motivación salió de calcular áreas, no siempre va a representar área, porque el número f de ci podría ser negativo y en todo caso este producto, que sería el área de un rectángulo, sería negativo. Pero pues las áreas siempre son positivas, entonces solo en el caso en que la función sea positiva, y por eso aquí te puse una nota, si la función es positiva para todo valor en el intervalo a, b, entonces la integral sí va a representar área, porque esta va a ser la suma de Riemann, que fue nuestra motivación en un inicio, las aproximaciones. Bueno, ahora, ¿por qué decía que este límite no siempre existe? Supongamos que tengo una función positiva, como en este caso, tengo dos funciones positivas. Podría ser, bueno, en ese caso, pues eso sí me va a representar área. Podría ser que mi función tuviera esta forma, que no tuviera un límite al acercarse, por ejemplo, a b, que se fuera hacia el infinito, y en b pues podría definirla como un punto aquí arbitrario. Entonces tengo una función que está definida en a, b. Sin embargo, cuando yo empiezo a calcular el área, podría pasar, porque pues no tiene por qué ser así, pero podría pasar que el área creciera y creciera y creciera indefinidamente, tanto que aquí hubiera como un área infinita. En ese caso, entonces, el límite no existió, este límite no existió y no sería integrable la función en este intervalo. Pero si la integral fuera en un intervalo así bonito, a, b, y la función se comportara muy bien, pues aquí sí va a haber un área, sí va a haber un límite. Entonces, lo que me dice este dibujito es que intuitivamente, si la función es continua, aquí no fue continua, aquí como que se fue, la corté y la sombreé el punto B. Pero en el caso donde sea continua, en un intervalo cerrado, intuitivamente vemos que sí debería existir ese límite. Y eso es un teorema, de hecho. Aquí lo escribí. Entonces, toda función continua en un intervalo cerrado, digamos a, b, es integrable. Es decir, este límite, esta integral definida que es igual al límite, siempre va a existir. Y bien, hasta ahorita hemos definido un ente abstracto. La integral definida como el límite de las sumatorias de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. Con eso se pueden demostrar ciertas propiedades. Por ejemplo, que si yo tengo la integral definida de una suma de funciones, puedo separarlas. Esto es algo común que se cumple en derivadas, se cumple con la notación sigma. Es algo muy común, la linealidad. Que si yo tengo una integral definida de una constante por una función, la constante la puedo sacar de la integral. Y que si yo quiero integrar desde un intervalo a b y agarro un punto intermedio c, entonces puedo hacerlo por partes. Imagínense este dibujo. Yo quiero hallar el área de la función entre a y b desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Pues agarro, si yo tengo un c intermedio, pues el área son dos pedazos, es este, y eso sería la integral de AC más la integral de C a B. Esa es otra integral para cualquier valor en el intervalo a, b. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos de estas propiedades. Si yo tuviera que la integral de 2 a 6 de f de x es 4, de 2 a 6 de g de x es 6 y de 0 a 2 de f de x es igual a 3, vamos a calcular dos integrales con las propiedades. Por ejemplo, la integral de la suma de 2 a 6. Afortunadamente aquí yo puse de 2 a 6. Entonces, si yo tengo la integral de la suma, pues la puedo separar en dos integrales de 2 a 6. La de f más la integral de g. Y la integral de f de 2 a 6 es 4. Y la integral de g de 2 a 6 es 6. Entonces esto es 10. Para calcular la integral, por ejemplo, de 0 a 6, pues si yo conozco de f solamente de 2 a 6 y de 0 a 2, pues puedo hacer la descomposición. Primero la tomo de 0 a 2, que es lo que ya puse aquí, y luego tomo la integral de 2 a 6. Esto por la propiedad 3 de la que hablé hace rato. Todavía está aquí,
Y esta integral vale 3 y esta integral vale 4, entonces el valor aquí es 7. Bueno, ahí están dos ejemplos del uso de las propiedades. Ahora el siguiente problema es cómo calcular una integral definida. Si bien es cierto que ya dimos una definición, como el límite de las sumas de Riemann cuando la norma de las particiones se va a cero, esta definición extraña y fea, la pregunta es, ¿y cómo le hago para resolver un límite así? ¿Cómo le hago para encontrar la integral usando esto? Si esto no tiene ni pies ni cabeza, o sea, ¿cómo voy a hacer un límite cuando las particiones tienden a cero? Pues resulta que si yo tengo una función integrable, puedo ocupar cualquier suma de Riemann. El problema de la definición es que es muy general. Dice, la integral es el límite cuando las particiones tienden a cero para cualquier partición. Y habíamos dicho que hay muchísimos tipos de particiones, derechas, de sumas de Riemann, derechas, izquierdas, uniformes, no uniformes, etcétera, etcétera. Pero entonces vamos a tener este teorema que nos va a ayudar a hacer las operaciones. Si f es integrable, entonces, por ejemplo, el caso habíamos dicho que tuviéramos una función continua en un intervalo cerrado. Si yo tengo una función integrable, entonces resulta que puedo tomar cualquier partición, cualquier suma de Riemann y me sirve para calcular la integral siempre y cuando pues, los anchos de los rectángulos tiendan a cero. Entonces, para mí va a ser muy cómodo usar las sumas de Riemann derechas, uniformes de las que habíamos hablado ya. Pues eso me da pie a este teorema. Si yo tengo una función integrable, entonces resulta que la integral la puedo calcular como el límite cuando n tiende a infinito, que esto sería equivalente a hacer rectángulos muy pequeñitos. Si yo meto infinitos rectángulos en mi región, pues entonces los anchos se van a cero. Entonces esto es equivalente a n tiende a infinito con norma de la partición tiende a cero. Pero ya voy a trabajar solamente sobre sumas de Riemann derechas uniformes, donde Sn es la suma de Riemann derecha uniforme. Eso es lo que les digo, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo con esto. Entonces supongamos que queremos calcular la integral de 1 a 4 de 2x más 3, pues usando las sumas de Riemann. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el Sn, y para eso ya habíamos visto ayer, o bueno, en la clase pasada, cómo encontrar las sumas de Riemann. Ahorita lo voy a recordar, pero para el siguiente ejemplo creo que vamos a tomar un ejemplo que ya hicimos. Bueno, entonces el delta x, recuerden, es b menos a sobre n. Esto es 4 menos 1 sobre n, 3 sobre n. Xy es igual a más y delta x, es decir, 1 más y veces 3 sobre n. Y f de xy, bueno, aquí vamos a escribir esto como 3y sobre n. Sería 2 veces 1 más 3y sobre n, más, sustituyo aquí, más 3. Y esto es 2 más 6y sobre n más 3 es igual a 5 más 6y sobre n. Y ahora vamos a hallar el Sn. Sn quedamos que es la suma desde 1 hasta n de f de xy por delta xy. Bueno, aquí delta xy. Esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de 5 más 6y sobre n por delta xy, que es 3 sobre n. Esto es igual a 15 sobre n más 18 y sobre n cuadrado. Separando, esto me va a quedar 15, la suma de 15 sobre n, más, y de una vez aquí voy a sacar la constante, desde n igual a 1, desde i, perdón, igual a 1 a n, de i. Y esto quedamos que es una constante porque no depende de la i.
Entonces, según la fórmula, esto me da n. Y esto, ya me estaba saliendo del pizarrón. 18 sobre n cuadrada, n por n más 1 sobre 2, ¿no? Porque esta es la suma de los primeros n enteros. Es la fórmula de Gauss. Y aquí se cancelan, me queda 15. Aquí hago el truquito. 18 sobre 2, n por n más 1 sobre n cuadrada, que lo veo como n por n. Y esto es 15 más 9, n entre n es 1, y n entre n más 1 entre n. Esto es 15 más 9 por 1 son 9, y aquí es n entre n es 1, reparto la división, más 1 entre n. Entonces, esto es el valor de Sn, y mi teorema anterior dice que la integral definida es igual al límite cuando n tiende a infinito de Sn, es decir, es el límite cuando n tiende a infinito de 15 más 9, 1 más 1 entre n. Ahora, cuando yo hago un límite que tiende al infinito, todas las fracciones que tengan esta variable se van a volver a cero, porque lo que está pasando aquí, por ejemplo, es que 1 está dividido entre un número n, digamos 10, pero el n empieza a crecer, entonces 1 entre 10, 1 entre 100, 1 entre 1000, esto es 0.1, 0.01, 0.001. Si yo hago crecer este, por ejemplo, un millón, este va a ser 0.000001. Entonces resulta que cuando esto se va al infinito, pues las fracciones que tienen esta variable en el denominador se van a cero. Entonces esto se va a ir a cero. Por eso era que en la clase pasada de sumas de Riemann les decía que era buena idea empezar a escribir las fracciones con esta simplificación, para que una vez que yo vea un 1 entre n, pues ya en el límite se va a volver 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Pues el 15 va a sobrevivir, el 9 también, y de esta expresión, pues el 1 también. Esto se volvió 0 y solamente me quedó el 1, y me queda 15 más 9 por 1 es 15 más 9, 24. Y ese es el valor de la integral. ¿Sí? Otro ejemplo para hacer las integrales con sumas de Riemann es el siguiente: hallar la integral de menos 1 a 3 de x cuadrada más 3x más 2, usando las sumas de Riemann. Bueno, pueden revisar en la clase anterior, hicimos las sumas de Riemann para la función x cuadrada más 3x más 2. Entonces me voy a tomar ese resultado para no tardar mucho en hacer esta integral. Entonces aquí ya me lo copié. En ese momento calculamos que las sumas de Riemann derechas uniformes eran igual a esto. Entonces lo único que me resta por hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas de Riemann. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de 8 por 1 más 1 entre n más 32 tercios, 2 más 1 entre n. Entonces recordemos lo que dije en el ejemplo pasado: todo lo que tenga un 1 entre n se vuelve 0. Entonces lo único que me va a quedar es 8 por 1, 32 tercios por 1 por 2. Y esto sería 8 más 64 tercios. Y estos son 3 por 8, 24, más 64, 88 tercios. Y ese es el valor de la integral. Entonces, lo tedioso aquí es hallar ese n. Un poquito, porque también no es tan difícil. Pero una vez que ya lo hallamos, lo de menos es hacer el límite, siempre y cuando hayamos escrito esto en esta manera. Bueno, hasta aquí hemos estado resolviendo integrales de un modo rudo, digamos. Quien nunca ha llevado cálculo integral, tal vez dirá: ¿y a poco esa es la manera de resolver una integral? Como que es muy pesado resolver una integral. Y quien ya ha llevado cálculo integral va a decir: pues yo sé otra manera más fácil, ¿no? Entonces sí, la buena noticia es que hay una manera más sencilla de resolver una integral. No tenemos por qué hacer todo esto.
Y esa manera más sencilla nos reduce al teorema fundamental del cálculo. Entonces, para entender de qué trata el teorema fundamental del cálculo, déjenme darles una definición. Entonces vamos a definir qué es una antiderivada. Una antiderivada, y le voy a poner f mayúscula, la antiderivada de una función f minúscula, es una función tal que cuando la derivo, devuelvo a la función original. Simple, ¿no? Ejemplo, vamos a hallar antiderivadas de las siguientes funciones. Inciso A, f de x igual a 2x. ¿Ustedes recuerdan qué función tiene derivada 2x? Pues creo que esta no es muy difícil de recordar. Que si ustedes derivan x al cuadrado, ¿verdad? F de x al cuadrado, lo derivo, me da 2x. Aquí dije una antiderivada, pero para esta vamos a hallar más antiderivadas. O bueno, la pregunta es, ¿existen más antiderivadas? ¿A ustedes se les ocurre una función, otra función diferente a esta, cuya derivada de 2x? Bueno, aquí pueden pausar el video y pensar un ratito. Si se les ocurrió, qué bien. Si no, pues no era muy difícil de imaginarse la otra. Recuerden que la derivada de una constante es 0. Entonces yo podría tener aquí una f2, vamos a decirle. Esta alterada por una constante. Esta también es una antiderivada. Cuando yo la derivo, también da 2x. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está una antiderivada. Por ejemplo, ¿quién sería una antiderivada de 3x al cuadrado? Pues sí, esta también está simple, x al cubo, ¿no? ¿Quién sería una antiderivada de secante cuadrada? Ay, esa ya está más compleja. Bueno, ni mucho. ¿Quién tiene por derivada secante cuadrada? Pueden incluso ir a una tabla de integración, de derivación, un formulario, y van a encontrar pues que es tangente. Cuando derivan tangente da secante cuadrada. ¿O cuánto sería la integral, la antiderivada de 5 sobre raíz cúbica 2 de x a la 7? ¿Qué función derivada da esto? Esto ya está más difícil. Bueno, claro, aquí tendríamos que poner esto como algún exponente fraccionario y después ahí tener que hacer más cuentas que tampoco serían muy simples en este momento. Vamos a desarrollar formas de encontrar antiderivadas más adelante. Pero bueno, entonces esta va a quedar pendiente. Pendiente para cuando podamos hacer cosas más difíciles. Bueno, ¿y para qué queremos las antiderivadas? Pues para poder enunciar el teorema fundamental del cálculo. De hecho, es el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice este teorema fundamental? Pues que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, f, y tengo una antiderivada, entonces ya sé que es integrable por ser continua en un intervalo cerrado. Entonces el valor de la integral definida es igual a la antiderivada, no importa cuál haya tomado, el chiste es que es una antiderivada, a la antiderivada evaluada en el límite superior menos en el límite inferior. Esto generalmente lo vamos a escribir como, a esta expresión, la vamos a escribir como f de x, la función dada, y le voy a poner una barrita b a. Eso significa, bueno, aquí está al revés, perdón, a abajo y b arriba. Esto significa ser f de b menos f de a, o sea, la sustitución en el de arriba menos en el de abajo. Entonces a veces lo voy a poner así. El chiste es que el teorema fundamental del cálculo me da una herramienta para calcular una integral definida sin necesidad de hacer sumas de Riemann. Simplemente dice, busca una antiderivada y resta sus evaluaciones en los límites. ¿Se dan cuenta de cuán poderoso es este teorema? Todo lo que hicimos se puede simplificar a encontrar una simple antiderivada. Para demostrar esto se utilizan otros teoremas, y de hecho por eso aquí el apodo del segundo, porque hay uno
que se llama primero, y ese primer teorema fundamental de cálculo junto con un teorema que se llama teorema del valor intermedio para integrales, me sirven para demostrar la existencia de este. No los vamos a ver porque mi intención no es demostrar este teorema, pero sí vamos a estar usándolo. De hecho, este es un punto de partida para nuestro curso de cálculo integral, porque entonces, para resolver una integral, todo se reduce a poder encontrar antiderivadas. Y como vimos en el ejemplo anterior, algunas antiderivadas son simples, pero algunas son más complejas. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar antiderivadas de una manera sistemática y ordenada? Pues vamos a tener que definir, y eso lo vamos a hacer para la unidad 2, la integral indefinida, que va a ser justamente integrar antiderivadas. Digo, hallar antiderivadas. Entonces prácticamente toda la unidad 2 va a ser eso, cómo encontrar antiderivadas, justamente para poder resolver estas cosas de una manera rápida. Pero bueno, ahorita podemos hacer algunos ejemplos donde las antiderivadas sean simples, como los que yo hice aquí. Vamos a ver algunos de ellos. Entonces vamos a hallar la integral de 2x de 1 a 3. Entonces para eso tienen ustedes que darme una antiderivada de 2x. Ya lo dimos hace rato, x cuadrada. O x cuadrada más 1 o x cuadrada más 2. Por simplicidad, pues puedo tomar x cuadrada, que parece más fácil. Entonces la antiderivada la voy a evaluar de 1 a 3. Entonces recuerden que dije que esto significa que voy a sustituir el 3 en la función. Es decir, va a ser 3 al cuadrado menos, y luego sustituyo el valor de abajo, 1 al cuadrado. 9 menos 1, 8. Y ese es el valor de la integral. Otro ejemplo que no parece tan simple. ¿Cuánto es una antiderivada de 1 entre x? Pues con un poquito de trabajo y tal vez un formulario a la mano, verán que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Entonces una antiderivada de 1 entre x es logaritmo natural, porque cuando derivo esto me devuelve esto. Entonces la antiderivada evaluada de 1 a e. Esto quiere decir que es logaritmo natural de e menos logaritmo natural de 1, sustituido el de arriba menos sustituido el de abajo. Logaritmo natural de e es 1 si lo hacen en la calculadora, y esto es 0. Por lo tanto, la integral aquí es 1. Vamos a hacer como último ejemplo la integral de 3x cuadrada más 2x menos 1. Podríamos aquí calcular la antiderivada de la integral en su totalidad, de la función en su totalidad, pero podemos también aplicar las propiedades de integral definida, que si yo tengo una suma la puedo separar. Entonces puedo separar esto así: la integral de 3x cuadrada, la integral de 2x. Entonces recuerden, cada uno lleva su dx y su símbolo de integral, menos la integral de 1, y podemos hallar antiderivadas de cada uno de ellos por separado. Entonces esto es un ejemplo que ya hicimos: x cúbica de 0 a 2. Esta es x cuadrada, la antiderivada. Una antiderivada, ¿no? Quedamos, porque hay muchísimas. ¿Y cuál es una antiderivada del 1? ¿Qué cosa derivada da 1? Pues una x, por ejemplo. Entonces, esto bien lo pude haber hecho así por separado, o también pude haber encontrado una antiderivada desde la función original. Por ejemplo, aquí sería x cúbica más x cuadrada menos x. Entonces, de cualquier manera da lo mismo si lo hago uno por uno o todo junto. Entonces hacemos la sustitución en esta expresión. 2 primero, 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 2, menos, y luego el 0. 0 al cubo más 0 al cuadrado menos 0. Esto es 8 más 4, 12, menos 2, 10, menos 0, y esto me da 10. Y listo, ese es el valor de esta integral definida. Bueno, como ven, el problema se ha reducido entonces a encontrar antiderivadas. Eso es algo que vamos a hacer sistemáticamente en la siguiente unidad. Por el momento, aquí le dejamos con este tema. Cualquier duda me la hacen saber y seguimos en contacto. Saludos.